Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a este martes 13 de junio de 2023. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, continuar con esta maratónica transmisión desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros, para llevarlos a ustedes todas las noticias del quehacer nacional e internacional. Vamos en esta hora y media, por supuesto, a los análisis de opinión pertinente con relación a los temas que este día hemos colocado sobre la mesa. Tenemos como invitado esta mañana al señor Fiscal General de la República, al licenciado Rodolfo Delgado, con quien vamos a hacer una evaluación del trabajo que ha venido desarrollando, en este caso la Fiscalía General de la República, en varios aspectos. Quizás voy a poner como punto de referencia los énfasis que hacía el presidente de la República en el contexto del informe de la Nación, donde hizo una introducción, una evaluación sobre el estado de la seguridad en el país, y en el tercer elemento que hablaba precisamente un ataque frontal contra la corrupción. Por cierto, también voy a tomar como punto de referencia acciones últimas, como por ejemplo esta mañana, que fue desarticulada una banda que se dedicaba al tráfico, una estructura que se dedicaba al tráfico ilegal de personas en el oriente del país. Así es que vamos a tener estos y otros temas esta mañana con nuestro invitado, y quiero darle la más cordial bienvenida al Fiscal General de la República, al licenciado Rodolfo Delgado. Fiscal, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ernesto, buenos días, y buenos días al pueblo salvadoreño. Gracias por acompañarnos. Bueno, decía de que esta mañana se llevó a cabo en la zona oriental un operativo en la que se giró órdenes de captura, creo que alrededor de 15 personas o sujetos que están involucrados en una supuesta estructura que se dedica al tráfico ilegal de personas, ¿cierto? Sí, efectivamente, la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Tráfico y Trata de Personas realizó durante las horas de la madrugada un operativo en contra de esta estructura delincuencial que se dedicaba básicamente a trasladar personas hacia otros países. Esta estructura operaba básicamente trasladando a las personas hacia casas de seguridad. Posteriormente se trasladaban por medio de puntos ciegos hasta llegar a Guatemala. En Guatemala ahí se bifurcaban algunas rutas, y unos continuaban vía terrestre y otros abordaban aviones que los trasladaban hasta Reynosa y la zona turística de Cancún. Posteriormente continuaban con otros delincuentes, algunos de ellos de nacionalidad mexicana, que los llevaban a su destino final en Estados Unidos. Ahora, el tema del tráfico ilegal de personas es muy grave, y es importante combatirlo principalmente por todos los delitos que se generan en torno a esta actividad. Es decir, ahí estamos viendo situaciones en las cuales algunos migrantes han sido secuestrados, otros han sido asesinados cuando no logran pagar las exigencias del traficante, y también está el riesgo para los menores de edad que emprenden esas travesías sin ningún tipo de supervisión por parte de las autoridades migratorias. Bueno, digamos que ha habido una constante, o un constante interés de los gobiernos centroamericanos, el gobierno de los Estados Unidos también, por evitar precisamente esta práctica. ¿Qué tanto en el tiempo podríamos decir que se ha logrado controlar? Bueno, de hecho, este es un acceso más a esas estructuras que sin duda alguna son y representan los remanentes de lo que históricamente en la región ha existido, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nosotros como Fiscalía vemos el aspecto represivo del combate al tráfico de personas y a la trata. Más sin embargo, es mucho más importante lo que se ha realizado durante la administración del señor presidente Nayib Bukele. ¿En qué sentido? En que se crean otras condiciones en el país. Entonces, eso favorece directamente
a que las personas no intenten salir de nuestras fronteras y que se vean involucrados en esa denominada ruta del migrante, que la verdad es una ruta extremadamente peligrosa para la seguridad de las personas, de los menores de edad. Recientemente, pues, el señor embajador de los Estados Unidos mencionó precisamente que la migración ilegal en cuanto a las personas salvadoreñas que han sido detectadas en la frontera sur de Estados Unidos presenta una reducción de aproximadamente el 40%. Entonces, si una gran parte de las causas de la migración eran precisamente las condiciones de inseguridad en la cual vivían los salvadoreños, ahora la situación ha cambiado drásticamente, y drásticamente debido a las políticas de seguridad que se están implementando y que como Fiscalía estamos decididamente apoyando, porque consideramos que es la ruta correcta para tratar de llevar tranquilidad a las familias salvadoreñas y que busquen precisamente una mejor manera de rehacer sus vidas en nuestro estado. Sí, o viajar de manera legal, ¿no? Como hoy en día se está haciendo. Por supuesto. A ver, fiscal, es un gran negocio alrededor de todo esto, ¿no? Cobraban entre 12 y 15 mil dólares por llevarlos ilegalmente a Estados Unidos. En algunos casos, se entiende, porque he escuchado decir que hay más dinero de por medio. Pero esto deriva lo que usted decía al principio, ¿no? De esto se derivan otros aspectos que tienen que ver con el lavado de dinero y otros aspectos en particular, ¿no? Por supuesto, es que lo que sucede es que estas organizaciones necesariamente tienen que tener nexos en el exterior del país. Entonces eso genera una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero se reparte entre muchas manos, entre muchos actores que proporcionan, que sirven como guías, que sirven para dar alojo a los inmigrantes, que los ayudan precisamente en la última fase de ese trayecto hacia los países del norte. Y eso al generar esa gran cantidad de dinero necesariamente se convierte en otra actividad criminal. Para el caso, ocultar todos esos dineros ilícitos obtenidos ilícitamente con la adquisición de bienes de distinta naturaleza. El operativo se llevó a cabo en San Miguel, Usulután, y también entiendo aquí en la capital, ¿no? Sí, así es. Lo que sucede es que, es una investigación de hace algún tiempo. Se estaba investigando a estas 15 personas. También se han logrado identificar algunos de los bienes que estas personas habían adquirido como producto de las diversas actividades ilícitas. Todos esos bienes han sido incautados por los fiscales y eventualmente serán puestos a la orden de las instituciones encargadas de la investigación de los diferentes delitos. Bueno, vamos a estar muy a la expectativa entonces de cómo seguirá el curso de este tipo de planes, ¿verdad? Claro. Para desarticular precisamente estas estructuras que sin duda alguna, como usted menciona, ¿verdad? Venden el sueño americano desde el punto de vista de lucrarse, sin advertirle de los grandes riesgos que esto representa a su paso, especialmente por México, ¿verdad? Donde la situación es mucho más difícil, ¿verdad? Y sobre todo donde se generan muchos desaparecimientos de personas, ¿no? Claro. Que no llegan a su destino o son canjeables, para hablar en términos económicos, ¿no? Así es, son algunos terrenos inhóspitos que tienen que cruzar estas personas y pues se arriesgan, principalmente los menores de edad, que es una... Ok. Fiscal, voy a entrar un poco y en concatenación con el esfuerzo de lo que se está haciendo como Fiscalía General de la República. Voy a tomar como punto de referencia el discurso que emitió el presidente de la República en el marco de los 4 años de gestión, y en la que, entre otros aspectos de los anuncios, hizo énfasis a la guerra contra la corrupción. Esto ha traído consigo, desde luego, una serie de intervenciones para el caso del expresidente Alfredo Cristiani y sobre todo también bienes incautados. Cuéntenos cómo está la situación o el estatus hasta este momento. Bueno, en este momento la última acción que creo que se observó en los diferentes medios de comunicación fue el hallazgo de un helicóptero, un helicóptero reciente, de modelo reciente, y que únicamente tenía, creo que, unas 90 horas de vuelo. El cual se encontraba en el interior de un hangar, en un hangar que precisamente presta ese tipo de servicios.
el caso en sí es básicamente una investigación que busca extinguir el dominio de todos aquellos bienes que nosotros como Fiscalía hemos establecido previamente, que existe ilicitud en la adquisición de esos dineros, de la creación de esas empresas, de la adquisición de algunos bienes raíces, de algunos bienes muebles. Entonces, y todo tiene como base los usos discrecionales sin ningún tipo de control que existían sobre la denominada partida secreta o partida de gastos reservados. Se ha establecido precisamente traslados del Ministerio de Hacienda hacia el presidente de la República, hacia el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y que posteriormente estos coinciden en cuanto a los montos en inversiones que se realizaron en algunas empresas que él constituyó y otras que ya poseía antes de ingresar a la presidencia de la República. También se han revisado pues algunas las declaraciones de probidad, tanto de inicio como de fin de periodo, y vemos que no son coincidentes las declaraciones sobre el monto de su patrimonio del inicio con el final de su mandato. O sea, él entra en la presidencia con sí, menos... con deudas. Según las investigaciones que hemos recabado, también se empieza a observar una serie de incrementos no justificados en cuanto a las sociedades. Va incrementando poco a poco su patrimonio, se van adquiriendo bienes siempre bajo la estructura legal de las sociedades anónimas. Posteriormente se empieza a observar la constitución de algunas sociedades en territorios que permiten la constitución de empresas offshore, y eso nos empieza a encender una serie de alarmas que empezamos a documentar poco a poco. Ha sido una investigación bastante, digamos, difícil por el tiempo transcurrido, pero que la ley que fue precisamente aprobada hace varios años en administraciones anteriores, lo que nos permite es no circunscribirnos a los plazos que están establecidos para la prescripción de las diferentes acciones. De hecho, no prescriben aquellos delitos considerados de corrupción. Así es. Y aparte de eso, también es de que, considerando de que la presidencia de Alfredo Cristiani fue de 1989 a 1994, hay que ver que las acciones de naturaleza penal, algunas de ellas las estamos estableciendo hasta este momento. ¿Por qué podemos hacer el proceso de extinción de dominio? El proceso de investigación de extinción de dominio es precisamente porque la acción de extinción de dominio es de naturaleza autónoma. Es decir, no necesitamos una condición previa de procesabilidad, digamos, agotar una investigación de naturaleza penal para poder iniciar una acción de extinción de dominio. Hay una gran diferencia entre ambos. Una cosa es incautación de bienes a que sea extinción de dominio. Exacto. ¿No? Y es más, en este momento ni siquiera hemos iniciado un proceso de extinción de dominio. Estamos en la investigación previa. Una investigación previa en la cual, claro, vamos a respetar todos los plazos legales establecidos en la ley. Y de igual forma vamos a continuar por tratar de establecer nuestra hipótesis, y es de que todas esas empresas en algún momento fueron constituidas, fueron alimentadas por dineros que procedían de la hacienda pública. Estamos hablando, según el dato que conocimos a manera pública, creo que en una conferencia de prensa, alrededor de 68 millones de dólares sí, por todo lo que se ha logrado. Todo lo que se ha logrado. Bueno, eso es un dato preliminar en este momento, porque el problema es, o no es problema, sino que más bien la dificultad que tenemos en este momento es la cuantificación de todos los bienes que estaban bajo la figura de las sociedades anónimas. Entonces estamos también tratando de calcular cuánto es lo que valen las acciones de las diferentes sociedades. A ver, en este contexto del caso en particular que estamos hablando, señor fiscal,
Hay quienes se preguntan que qué tan independiente está siendo el trabajo del ministerio de la instancia o de la fiscalía que usted preside, sobre todo por el anuncio mismo que en su momento haría el presidente e inmediatamente estar haciendo, digamos, este tipo de intervenciones a los bienes del expresidente. En algún momento concurre, y algunos sostienen de que esto es como queriendo estar obedeciendo las órdenes del presidente y no precisamente actuando de conformidad a un proceso que concurre en un tema de delito de corrupción, ¿no? Supuesta corrupción. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, mire, en primer lugar creo que las opiniones provienen de gente que no ha sido fiscal, o quizás si fue fiscal, no estaba en una posición de dirección o de toma de decisiones de naturaleza operativa. Porque lo importante para nosotros como fiscales es tratar de asegurar en una investigación de esta naturaleza la mayor cantidad de bienes. Quiero mencionarle, no lo había dicho antes, pero en realidad los procesos de incautación empezaron más o menos como una semana antes. Empezaron más o menos una semana antes. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado, por medio del Consejo Nacional de Administración de Bienes, el de proceder a la administración de todos estos bienes que tenemos hasta este momento cautelados. Entonces, el problema en una investigación de esta naturaleza es que en la medida que transcurre el tiempo, lógicamente se van revelando las intenciones que nosotros como investigadores tenemos para tratar de descubrir los hechos. Y en ese sentido, como estábamos enfrente de sociedades, porque son muy pocos los bienes que se encuentran a nombre de los involucrados como en su calidad de personas naturales, entonces lo primero era tratar de asegurar los productos financieros. Al asegurar los productos financieros, eso lógicamente levantó alertas. Incluso pues tenemos una empresa que se dedica a la intermediación financiera que en algún momento no obedeció la cautela que nosotros como fiscales enviamos. Cada uno de esos puntos, y más que todo considerando el ambiente, por decirlo de alguna manera, bancario en el cual se mueve capital, este tipo de personas. Entonces, lógicamente, empezó a existir algunas comunicaciones, algunas inquietudes de parte de los investigados. Y eso, se trata de sostener hasta donde sea posible, más sin embargo, pues ya no era sostenible al día 1 de junio. Y precisamente por eso es que se realizan todas las coordinaciones con la Policía Nacional Civil, una instancia que depende del órgano ejecutivo, y pues era lógico que debía de excusarme de no participar en la sesión solemne, porque creo que pues hay situaciones laborales que impiden que el fiscal general pueda estar presente en todos los eventos. En eso se debió su ausencia en ese momento ahí en la Asamblea Legislativa. Es convocado. No por lo que en su momento se decía que lo que estaba haciendo es concurriendo a un mandato o a una, digamos, orden del presidente para llevar a cabo esto. Es que lo que sucede... Pues ya había antecedentes, como antecedente sí, me dice que ya había una investigación. Así es, era una investigación. Lógicamente el señor presidente está informado de todo este tipo de actividades, precisamente porque nosotros trabajamos en coordinación con la Policía Nacional Civil. Entonces, y también en determinado momento necesitamos el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador. Fiscal, cuando hablamos de una cantidad de $68,000, creo que por ahí andaba, ¿no? O más. Por lo menos esa fue la figura que se manejó de lo que se ha incautado, ¿no? Esto es en activo. Millones. 68 millones, perdón, sí, 68 millones. En activos, pero también en dinero. Bueno, en dinero es la incautación de diferentes productos financieros. Esos productos financieros es más fácil cuantificarlos, pues estaban en algunas instituciones del país, y esto sirve, y esto pues va a ser útil
precisamente para tratar de mantener la operatividad de las empresas. Porque eso ya es algo que le compete, como vuelvo y repito, al Consejo Nacional de Administración de Bienes. Pasan a ellos, que en determinado momento tiene que responder por los empleos de diferentes personas. No es que se cierran, no están cerradas, por lo menos en el momento, sociedades. No se cierran en el momento, sí, pero luego quedan activas y ya pasan a estar manejadas por el CONAD, ¿no? Digamos que es un cierre que duró más o menos como unas 72 horas aproximadamente. Digamos en el cual la empresa lógicamente tuvo que ser intervenida, tuvo que ser asegurada y posteriormente vuelve a sus actividades normales. Tomamos en cuenta que se trata de una droguería que provee incluso algunos tipos de medicamentos de naturaleza muy particular para todo el sistema de salud y también para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, lo menos que queremos nosotros es que una acción judicial, aunque está legalmente justificada, vaya eventualmente a provocar algún tipo de escasez de medicamento, o escasez en cuanto a proveer medicamentos a los salvadoreños. Es interesante ese punto también. Bueno, me queda claro. Entonces, tras la investigación que se lleva a cabo, es que se toma como punto de referencia sus declaraciones y se sabe de que cuando él entra a la presidencia no tenía esa capital que tenía y que por consecuencia incluso, no sé si le mal entendí o le escuché, pues prácticamente estaba en quiebra o alguna de sus empresas. Podría ser que existía un alto nivel de endeudamiento. Entonces, y al final de su mandato esas deudas aparentemente desaparecieron. Empezamos a observar bajo el argumento de los denominados acuerdos de paz una serie de traslados de capitales del Ministerio de Hacienda hacia la Presidencia de la República. Posteriormente no hay cuentas sobre quiénes recibieron esos fondos. Tenemos algunos indicios que algunos de estos dineros pueden haber ido a parar a manos de algunos dirigentes de la Fuerza Armada, de algunos mandos de la Fuerza Armada, bajo el argumento de que se trataba de la desmovilización de la Fuerza Armada. No, de algunos mandos. De algunos mandos, lo cual es hasta cierto punto bastante grave, considerando que tanto en aquella época como en la actual se estaría prácticamente entregando dinero por cumplir las funciones a un miembro a un miembro de la Fuerza Armada. Todas esas son situaciones que poco a poco comprando lealtades, se podría decir, perdóname si el mal empleo el término. O no sé si pagando... pagando favores. Pagando sobremanera a un funcionario, en este caso un mando militar, precisamente por cumplir con sus funciones, que se trataba de defender la patria ante una agresión que existía de una guerrilla. También concurre toda esta investigación y vamos a hablar sobre el tema también del caso Jesuitos, que también se ha activado a partir de esta investigación. Pero quiero cerrar un poco el tema de esta intervención o de estos bienes incautados. Fiscal, ¿hubo tiempo para el acusado, el expresidente, de poder sacar dinero del país? Porque no entiendo, está fuera del país. Bueno, en cuanto a dineros, todavía nosotros continuamos con las investigaciones. Las investigaciones tienen que extenderse hacia otros estados. Ya se activó la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y está realizando todas las coordinaciones para tratar de obtener información, tanto histórica y actual, de las diferentes sociedades que fueron constituidas en el extranjero. Ok, y cuando el presidente de la República habla de que vamos a iniciar una guerra contra la corrupción, me lleva a pensar que también hay más casos que en la Fiscalía están. Sin duda alguna, no sé qué tan abierto pueden manifestarse, ¿verdad? Pero para decir que sí se va tras otros casos en particular para de aquellos acusados de corrupción, ¿no? Bueno, de hecho, según los datos de nuestro sistema informático, en el año pasado se recibieron más o menos 147 denuncias por actos de corrupción.
Este año ya vamos por 270 casos recibidos, es decir, hemos estado recibiendo una serie de denuncias de las diferentes autoridades. ¿Administraciones pasadas? Sí, sí. ¿Y actuales pasadas. también? También tenemos algunas personas que están actualmente dentro de la administración pública, entendiendo por ello desde las alcaldías, sí, hasta diferentes instituciones de Estado, que han sido señalados por presuntos actos de corrupción. Ahora bien, ¿cuál es la misión de la Fiscalía? La misión de la Fiscalía es ir verificando cada uno de esos avisos, cada una de esas denuncias, de manera objetiva y tratando de ser responsables. Es decir, tratando de ser responsables ¿en qué sentido? En lograr establecer si una conducta tiene que ser sancionada, por ejemplo, por disposiciones de derecho administrativo, entiéndase todo el sistema para evitar prácticas corruptas o antiéticas que existe en nuestro país, y también si alguno de esos hechos trasciende y encaja dentro de los tipos penales que regulan los actos o que previenen los actos de corrupción, entonces en ese momento pues la Fiscalía también debe de acompañar iniciando las acciones penales correspondientes, iniciando los juicios. Sí, porque al caso del anuncio hecho por el presidente de la República y a la acción de la Fiscalía de intervenir en este caso de los bienes incautados al expresidente, la oposición pues se preguntó también, bueno, queremos ver que la Fiscalía también actúe con los casos de corrupción que se mencionan hoy en día, ¿no? Sí, lo que sucede es de que yo creo que podría replicar eso, porque ¿qué sucedió con todo durante lo que se hizo en las administraciones pasadas? Es decir, hemos tenido varios presidentes que han sido procesados, algunos de ellos ya están condenados por actos que estaban al margen de la ley. Entonces aquí estamos tratando de ser lo más imparciales posibles, tratando de descubrir hechos del pasado que no se investigaron en su momento, y creo que tratando de reivindicar un poco la acción de la justicia aquí en este país. Porque no se trata de que solamente voy a perseguir a tus corruptos y a los míos no. Y a los que están en mi administración no. O sea, se trata de ser lo mayor objetivos en cada una de las acciones que estamos emprendiendo. Okay. Interesante. Cierro ese ciclo fiscal. Me voy a una pausa. Regresemos a lo que también le concurre a este caso de corrupción, sobre todo también en el caso del señor Cristiani, que tiene que ver con el tema del caso jesuitas. Sí, cómo no. Hablamos de esto cuando regresemos, no me cambie, gracias. Son las 7 de la mañana en punto, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana el licenciado Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, y hemos hecho una valoración para conocer el estatus del curso que lleva todo el proceso de investigación en el caso de la guerra contra la corrupción que fue anunciada por el presidente de la República, tomando como de referencia los bienes incautados al expresidente Alfredo Cristiani. Pero decía que también, paralelo a esto, se ha hecho una acusación o una investigación que se abre más en un contexto de historia o histórico por el tema del caso jesuita. ¿Cuál es el estatus en el que se encuentra y el curso que sigue este tema fiscal? Bueno, en el denominado caso jesuitas o masacre de la UCA, el día 5 de junio se presentó el dictamen de acusación. Esto significa que la Fiscalía General de la República ya concluyó con la investigación. Fueron presentadas todas las averiguaciones al juez de instrucción competente, al juez segundo de instrucción, y nosotros continuamos. Nosotros estamos solicitando que el caso pase a la siguiente etapa, que se realice una vista pública por esos hechos, incluyendo para todos aquellos imputados que no han sido detenidos. Muy particularmente me refiero al expresidente Alfredo Cristiani. Aquí estamos en una situación en la que hemos logrado establecer de que la masacre fue planificada previamente
en el interior del Estado Mayor. Hay varios militares de alto rango de aquel entonces, el jefe del Estado Mayor, también hay jefes de guarniciones que se encuentran involucrados en esta situación, ya sea porque sus actos, digamos, fueron por las acciones que ellos realizaron y también por las omisiones que en algún momento se trató de una proposición y conspiración para cometer estos asesinatos, y fue básicamente toda una conspiración que se llevó a la práctica. Se llevó a la práctica con total premeditación, ya que se realizaron indagaciones previas en el sitio donde ocurrieron los asesinatos. Se preparó todo un escenario para inculpar a la exguerrilla, al FMLN, de que eran los autores materiales de los asesinatos. Se acribilló a mansalva a los sacerdotes jesuitas, básicamente fueron ajusticiados, también a dos mujeres salvadoreñas. Y por eso se habla de la masacre de la UCA, porque para no digamos, desvalorizar también la vida de dos colaboradoras que estuvieron ahí, ¿no? Sí, básicamente la única diferencia entre los soldados que llegaron ahí a la UCA, por esas acciones, básicamente lo único que diferencia esas acciones realizadas por los soldados con las que hemos visto en los últimos años que cometen los pandilleros es el tiempo en el cual suceden los hechos, el contexto histórico en el cual se dan esos eventos. Pero se comete con la misma barbarie, se comete con la misma premeditación. En algún momento creo que nos ha tocado reconstruir esa parte oscura de la historia del ejército salvadoreño, que llegó a básicamente tocar a un expresidente de la República. Fiscal, este caso ha tenido varias etapas, ¿no? Una que dicen que ya fue judicializado. Bueno, tenemos a un coronel detenido y creo que otros. Pero también se buscaba por el tema de la intelectualidad. Hay testigos que vinculan, en este caso, al señalado, al expresidente Alfredo Cristiani, con la participación intelectual en el caso. Bueno, sí, de hecho que durante la investigación se ha comprobado la existencia de comunicaciones entre el expresidente con uno de los fallecidos, con Ignacio Yacuría, precisamente él quien lo hace que venga aquí al país, es que precisamente quien le garantiza previamente que no le va a pasar absolutamente nada, y posteriormente, un par de días después, él se encontraba ya en las reuniones en las cuales se planificó, en las cuales se ejecutó, en las cuales se reportó incluso el resultado de la denominada, y entre comillas, acción militar encomendada a los que ingresaron esa noche fatídica a las instalaciones de la universidad. Es un caso que, bueno, han transcurrido 35 años en los cuales se realizó un remedio de proceso a cargo del juzgado cuarto de lo penal de aquella época, y en la que se buscó en realidad que alguien pagara por esos asesinatos, básicamente para tratar de lavar la imagen. Actores materiales, pero también actores intelectuales, ¿no? El Salvador. Así se separa el caso. Sí, materiales exacto. E intelectuales. Materiales e intelectuales. Los materiales ya fueron juzgados, incluso el que disparó en contra de los sacerdotes fue absuelto por ese tribunal en aquel entonces. Y ahí es donde quiero que quede claro cuál es la objetividad de la Fiscalía General de la República. En primer lugar, es respetar nuestras leyes, respetar nuestra Constitución, respetar nuestras leyes, porque en definitiva no vamos a acudir en contra de las personas que, bien o mal, ya fueron juzgadas por nuestro sistema de justicia.
pero eso no nos tiene que detener para tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad de los hechos, a todos los sucesos trágicos que sucedieron antes, durante la ejecución del hecho y posterior a eso, porque se trataba de un encubrimiento realizado por las más altas autoridades militares y civiles de aquel entonces. Voy a hilvanar los dos casos, el anterior caso de corrupción con el tema de los jesuitas, en el caso del señor Freddy Cristiani. ¿Hay orden de captura por ambos casos? Bueno, de hecho sí, por el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, sí existe una orden de captura. Por el otro, como le repito, no es un caso de naturaleza penal, es un caso de extinción de dominio, es una orden de aprehensión. Existen digamos, cautelas que hemos ratificado judicialmente en contra de los bienes. Me queda claro. Por el caso de jesuitas, sí. ¿tienen la ubicación de él? No, por el momento no. Por el momento no, precisamente porque hemos, en un momento dado dimos aviso a Interpol para que procediera ya se puso la denuncia. Y esa es otra situación que nosotros estamos luchando con las autoridades de Interpol, precisamente porque en algunas de estas investigaciones nos han señalado de que son casos políticos, pero en realidad son investigaciones de naturaleza técnica, jurídicas, que el problema es que hay actores políticos, los acusados son políticos, o al momento de que ejecutaron los hechos eran políticos. Eso es muy diferente. Pareciera ser que es como la licencia que los exhibe, los inhibe de la responsabilidad delictiva, ¿no? Exacto. Es más, precisamente cuando nos visitó el actual presidente de Interpol, con ocasión de asumir su mandato, fue una de las quejas que le trasladé personalmente y una de mis preocupaciones, porque creo que si Interpol ha sido históricamente una valiosa herramienta para perseguir delincuentes de toda naturaleza, pero creo que es un mal mensaje para las instituciones que nos encargamos de la persecución del delito, que bajo ciertas valoraciones, algunas de ellas bajo criterios muy subjetivos, se esté excluyendo a los políticos de que puedan ser objeto de una captura de parte de Interpol. Bueno, Interpol se nutre dentro de su estructura orgánica precisamente sobre la base de unas investigaciones técnicas, más allá de lo político. Así es. Y ellos están de alguna manera tratando de ver este caso como un caso político. Es decir, eso es la valoración que ellos hacen, pero nosotros hemos presentado pruebas, hemos presentado evidencias, tenemos testigos que nos aseguran que esos fueron los hechos que acontecieron, por lo menos refiriéndome al asesinato. Nosotros como país, contribuimos haciendo que en nuestro estado se encuentre una regional de Interpol. Entonces, creo que nosotros, por lo menos como salvadoreños, merecemos el mismo trato y las instituciones que perseguimos el delito merecemos el mismo respeto de parte de aquellos que de manera subjetiva o porque se trate X o Y persona decidan no capturarlos o no ubicarlos. Pero sí ya se tiene más o menos indicios de esa naturaleza. Sí, tenemos algunos indicios, obviamente no los vamos a mencionar, pero sí nosotros es de nuestro interés, así como se hizo con la condena del expresidente Mauricio Funes, nuestro ordenamiento legal permite el juzgamiento en ausencia y si es necesario, pues lo vamos a hacer. A mí me es indiferente capturar a una persona previo a un juicio o que ya se le vaya a capturar condenado. Creo que el resultado al final es el mismo. Si una persona no está presente ante los tribunales salvadoreños y respeta la justicia salvadoreña de esa manera y decide no presentarse a las diferentes audiencias, es básicamente porque él tácitamente está renunciando a su derecho de defensa material. Hay más involucrados en este caso, sin duda alguna, ¿no? De hecho, fueron mencionados durante todo un informe que antecede esta investigación con el informe de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. De hecho, que incluso hemos llegado a un punto durante la investigación que hemos logrado prácticamente la ubicación de los documentos que en aquella época sirvieron de base para la redacción del informe de la Comisión de la Verdad. Documentos que hasta este momento pues nadie sabía que existía una copia. De hecho, estaban extraviados, se habían extraviado aquellos libros, recuerdo que en su momento pero nadie sabía que existía una copia de ellos, que algunas personas
precisamente nos han entregado todos esos documentos de aquella época. También nos han señalado los diferentes intentos de soborno que existieron para las personas que de alguna manera se vieron involucradas en los hechos. También tenemos establecido quién proporcionó el arma homicida, el fusil AK-47, con el cual pretendían inculpar a la guerrilla del FMLN como autores materiales de los asesinatos. Ahora, fiscal, hay otros, decía que hay otros actores, o sea, se han emitido otras capturas contra otros oficiales, ¿no? No se tiene todavía la efectividad de estas mismas, ¿no? Capturas. No, lo que sucede es que este es un proceso bastante largo. Hubo diferentes etapas en las cuales hubo intentos de procesamiento, hubo durante ex jefes militares que se resguardaron en la época de la eso iba a preguntarle, porque también entonces, hay todas esas personas están procesadas, están ligadas al proceso. Es decir, también hemos considerado algunos elementos como la edad, como el estado de salud de algunos de ellos, precisamente para que estén ligados al proceso y que pero tienen algunas medidas cautelares diferentes a la detención provisional. Sí, porque se hablaba también incluso de algunos abogados y exdiputados que han estado también involucrados en este caso. Efectivamente está señalado el exdiputado Rodolfo Parker. Rodolfo Parker como una de las personas que intentó precisamente tratar de desviar las investigaciones en su momento. Ok, me piden una pausa comercial. Cuando regresemos un poco las conclusiones, porque sabemos que tiene su agenda bastante ocupada, pero yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y nos haya puesto al día con relación a este trabajo efectivo que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la República, precisamente con los temas que hemos estado hablando. Claro. Vean la pausa y regresamos con más. Son las 7:16. Gracias por estar con nosotros. Sí. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir prácticamente dándole cumplimiento al tiempo con el fiscal general de la República, el licenciado Rodolfo Delgado, con quien hemos hablado de 3 aspectos elementales del trabajo que desarrolla, en este caso, la Fiscalía. Pero no puedo pasar por alto también tomar como un punto de referencia el énfasis introductorio que hizo el presidente a su llegada a la Asamblea Legislativa, donde destacó el resultado que se ha tenido con todo el combate frontal de la delincuencia y particularmente el tema del régimen de excepción. Por cierto, que este día creo que se va a solicitar la 15ª prórroga, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, este día pues tiene que presentarse esa solicitud pues para que vayan cazando los tiempos pues en cuanto a la continuidad que se le quiere dar a esta política de Estado que ha impulsado pues el señor presidente de la República. Y mire, en este tema le voy a hacer una pregunta que creo que como no he tenido la oportunidad de hacérsela, pero como ha sido parte del debate de lo que se recoge, sí, claro, ¿no? De algunos juristas, ¿hay justificación o argumentación para seguirlo manteniendo? Y no bastan digamos, como el aparataje de leyes que tenemos ahorita para poder afrontar este tipo de flagelo que todavía queda de estos remanentes. Creo que he escuchado algunos de esos argumentos. Algunos se refieren a que se trata de un régimen de excepción, que es para solucionar problemas puntuales, etcétera, etcétera. Y he escuchado un par de esos comentarios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el siguiente aspecto, y es que las administraciones anteriores en materia de seguridad habían demostrado tanto su ineficiencia, su ineptitud para poder controlar la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, que claro, el problema era tan grande que había que enfrentarlo de la manera, por decirlo así, más dura posible. ¿En qué nos ha ayudado el régimen de excepción? El régimen de excepción nos ha ayudado, por lo menos hablando como fiscales, a la administración, al gerenciamiento de toda esa cantidad de personas
que han sido detenidas por la policía, cómo administrar adecuadamente los diferentes procesos que hemos ido presentando ante el órgano judicial. A cada una de esas personas, dentro del marco de la ley, se les está garantizando su derecho a un defensor, su derecho a ser informado de los motivos de su detención, y lógicamente pues se ha prorrogado el término de la detención administrativa. Es decir, que estamos usando la menor cantidad de herramientas, que no obstante estando facultados para ello por la Constitución de la República, por medio de los diferentes decretos que han ido prorrogando el régimen de excepción, estamos tratando de que la afectación a los derechos de los detenidos sea en lo mínimo posible. Y de igual forma nosotros estamos avanzando en las investigaciones. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República, vuelvo y repito, son de naturaleza, se realizan de manera objetiva y estamos en una estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, con el Ministerio de Justicia y Seguridad. ¿Para qué? Para tratar de garantizar de que estos delincuentes que han sido detenidos no salgan. Y de igual forma que aquellas personas que, si las investigaciones no señalan de una manera científica, de una manera legal, comprobado por las diferentes evidencias que una persona no está involucrada en los hechos que se le atribuyeron inicialmente, pues esta persona eventualmente va a recuperar su libertad. ¿No? ¿Qué seguimiento hay para aquellas personas, en el caso particular de aquellas personas que mueren cuando son detenidas? Sí. ¿Qué seguimiento le dan? Porque señalan y dicen, pues ahí hay un gravísimo, digamos, violación de derechos, ¿no? Sí, esto creo que lo ha mencionado una ONG, pues en un informe, Cristo. Sí, y entiendo que fue retomado por diferentes medios de comunicación. A ver, en primer lugar, los datos de esa ONG no son los correctos. Esos datos de la ONG no han sido proporcionados por las instituciones oficiales. En este caso, Medicina Legal, sino que señalan o hicieron alusión a algún tipo de médico que proporcionó esos datos. Han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, e incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar algunos de esos números, de esas estadísticas, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción. ¿Qué es lo que nosotros, por el contrario, hicimos como fiscales? Desde un primer momento, desde el día en que se reportó un caso de una persona que en los primeros días había fallecido en el interior de un centro penal, porque son cosas que tampoco estamos pretendiendo ocultar. Desde ese momento... Algo que no se puede ignorar, ¿no? Que hay casos de... Se centralizó toda la información. ¿Por qué? Porque nosotros, de una manera imparcial, tratamos de establecer y demostrarle al pueblo salvadoreño qué es lo que ha sucedido en un caso en concreto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue centralizar toda esa información, empezarla a depurar poco a poco, tratando de establecer científicamente cuáles han sido la causa de la muerte de esas personas. Ahora bien, esto es un proceso en determinado momento que es un poco complejo, considerando de que también tenemos que atender a la cantidad de personas que día a día fueron detenidos por la Policía Nacional Civil, la operatividad normal con que la Fiscalía tiene que atender otro tipo de casos. Entonces, hasta este momento, nosotros como fiscales hemos archivado 142 casos de la cantidad de personas que fallecieron, que fueron detenidas durante el régimen de excepción y que han fallecido. 142. En el interior de los centros penales. Hasta el momento llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con nuestras investigaciones. Hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto de Medicina Legal, las causas de la muerte. Algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras fueron algún tipo de enfermedad que fue en la cual se prestó el debido auxilio
en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias, y posteriormente, desgraciadamente, existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales. En esos casos, hasta el momento, ya tenemos comprobado que no hay un delito que perseguir de parte de la Fiscalía General de la República, y por tanto los casos se encuentran archivados. Estas investigaciones, lógicamente, en su momento oportuno, van a estar, yo sé, sujetas a algún tipo de escrutinio por las autoridades, por las autoridades que deban tener acceso a ese tipo de información, aparte de las víctimas, por supuesto. ¿Cree que se deba de deducir responsabilidades sobre esos casos que se investiguen? En estos casos yo les puedo decir, yo no tengo ninguna responsabilidad que perseguir, porque están archivados definitivamente. Fue la misión que se le encargó a los fiscales de que investigaran técnicamente cada uno de esos hechos. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad que las autoridades tenemos de mostrar algún nivel de transparencia, algún nivel de objetividad en nuestras investigaciones de cara a la población. Entonces, el punto es de que nosotros no estamos para atender agendas con oscuros intereses que pretendan de alguna manera distorsionar una política de Estado que está demostrando que es efectiva para tratar de brindarle tranquilidad a la población. Nosotros como fiscales estamos, y lo he mencionado en repetidas oportunidades, la Fiscalía General de la República es el conglomerado de abogados del Estado y tiene que trabajar en coordinación con el resto de instituciones. Yo no soy una franja de Gaza, yo no soy un poder alterno. Yo soy quien Usted es el defensor del Estado. Institución estatal que tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado y la defensa de los intereses de la sociedad. Por tanto, mi mandato, y yo lo entiendo de esa manera, aun y cuando mis antecesores quizás lo vieron de otra forma, mi mandato es trabajar de manera coordinada con el Estado, las autoridades del Estado salvadoreño, y es lo que estamos pretendiendo hacer en el marco de tratar de llevar tranquilidad a la población salvadoreña. Cierro el ciclo. Entonces sí es necesaria una 15ª prórroga, ¿no? Como herramienta. Sí, es necesario, porque ha demostrado que es útil y es necesario para el país. Le voy a hacer otra pregunta, no sé si todavía encaja en el tiempo, no sé, tampoco lo estoy pidiendo, ni mucho menos. No se preocupe. ¿Buscaría la reelección? Yo buscar la reelección. Creo que le falta mucho. Falta demasiado tiempo, apenas llevo un año y medio. Un año y medio en mi mandato. Pero le decía yo que hoy va a ser un poco, no sé si demasiado cercano a todo esto. Pero bueno, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, fiscal. Le agradezco la confianza que tiene para Grupo Megavisión, para poder dar a conocer todo el trabajo que lleva a cabo precisamente en el contexto del combate a la delincuencia y aspectos que tienen que ver precisamente con la corrupción en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a la población. Gracias. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de medio ambiente. Señores, el cambio climático es una realidad. Vean ustedes estas altas temperaturas y otros aspectos que sin duda alguna representan ahora la llegada del niño que ya fue diagnosticado y que Dios no quiera pues vaya a padecer más de escasez de agua para este invierno. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos los comentarios muy positivos, sobre todo al trabajo periodístico de opinión que llevamos a cabo acá en Megavisión para poder ofertarles a ustedes, como siempre, temas importantes de país, como el que hemos tenido en la primera parte con el licenciado Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, y el repaso por los temas que abordamos. Ahora, en esta segunda parte vamos a hablar de un tema que también no puede pasar por alto, y sobre todo cuando se trata de establecer parámetros de conciencia muy, pero muy en particular para ver la responsabilidad que todos tenemos para hablar de conservación ambiental. Este día quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia de este gustado programa.
Cuéntenos un poquito, entremos a conocer qué hace el Fondo de Inversión Ambiental en El Salvador. Bueno, FIAES es un fondo ambiental que nació en 1993, producto del primer canje o reducción de deuda por naturaleza entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, y nacimos para promover, para restaurar, para apoyar las políticas públicas que tienen como enfoque la conservación, la restauración de los paisajes, los ecosistemas y la protección de la vida silvestre. ¿Hay un trabajo concreto que se pueda destacar en el contexto de la misión o la visión que ustedes tienen? Claro, nosotros como Fondo Ambiental trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y desarrollamos varios proyectos enfocados a la protección, como por ejemplo tenemos un programa de conservación de tortugas marinas, el programa Quelonia, que es un programa que ha liberado más de 8 millones de neonatos de tortuga de las 4 especies que anidan en el país. Este trabajo se realiza de la mano con las comunidades costeras y trabajamos con ADESCOS, ONGs, instituciones de investigación que están enfocadas en fortalecer el trabajo y la gestión ambiental a nivel comunitario. Nosotros reconocemos que la problemática ambiental pasa por también resolver la problemática de ingreso de las personas y por tanto en este programa, el programa Quelonia, se ha trabajado en más de 33 playas promoviendo actividades productivas que de alguna manera quitan la presión para la extracción ilegal de huevos de tortuga marina, por ejemplo. Entonces, eso es parte de un programa de apoyo, de conservación a esta especie, pero desde esta especie también estamos enfocados en la conservación de todos los recursos costeros marinos en el país y en particular del bosque de mangle. Como sabemos, El Salvador y específicamente el bosque de manglar del Salvador es uno de los bosques más importantes del Pacífico centroamericano, ya que nuestros bosques de manglar son los reservorios y las nurserías para muchas especies que son de interés para la pesca artesanal. Por eso es importante el trabajar siempre de la mano con todas las organizaciones que fortalecen este trabajo a nivel comunitario. Nosotros como Fondo Ambiental establecemos convocatorias competitivas de proyectos donde participan ONGs, ADESCOS e instituciones de investigación y nosotros apoyamos técnica y financieramente estas iniciativas. Entonces, ese es uno de los programas, digamos, insignia que hemos desarrollado. También nos encontramos trabajando muy de la mano en el fortalecimiento del sistema de áreas naturales protegidas del país. A lo largo de 30 años de trabajo, y creo que eso es importante destacar, FIAES el 30 de junio está cumpliendo 3 décadas de trabajo por la restauración y conservación de los recursos naturales. Y en todo ese tiempo hemos apoyado la conservación de más de 52 áreas naturales protegidas, entre ellos pues el Parque Nacional Montecristo, el Parque Nacional El Imposible. Hemos impulsado diversos planes de acción en los 8 humedales Ramsar que tenemos a nivel nacional y las 3 reservas de biosfera declaradas por la UNESCO, que son Jiquilisco, Trifinio y Apaneca y Lamatepec. Entonces, todo este tiempo hemos estado apoyando, fortaleciendo iniciativas de la mano pues del Ministerio de Medio Ambiente y también de las comunidades y en general de la comunidad científica también del país. A ver, ustedes para poder de alguna manera también desarrollar sus estrategias de trabajo, toman en consideración un mapa ambiental de país. ¿Cómo está el país? ¿De dónde venimos? ¿Cuánto hemos hecho por reconstruir o destruir? ¿Y cuánto nos falta por avanzar en esta materia? Bueno, el país realmente necesita fortalecer, ampliar, consolidar todas nuestras áreas, digamos, que tienen alta vulnerabilidad. Por eso uno de los programas que estamos apoyando fuertemente también es la conservación de cuencas hidrográficas. Como sabemos y lo estamos viviendo ahora, el país pues tiene una sequía y justamente necesitamos trabajar y fortalecer la disponibilidad de agua de calidad para las diferentes actividades que se realizan.
Se ha trabajado mucho también la protección de la vida silvestre, por ejemplo. De la mano del Ministerio de Medio Ambiente estamos fortaleciendo 6 programas insignia que están enfocados a especies bandera, como por ejemplo la protección de los cetáceos, de los felinos, del cocodrilo y el caimán, la protección de la lora nuca amarilla, la protección también de la tortuga marina, como ya mencioné, entre otras especies que son importantes, y se está fortaleciendo el trabajo y por supuesto la protección de estos ecosistemas. Asimismo, en el trabajo estamos apoyando el Programa Nacional de Reforestación, el programa que se llama Árboles para El Salvador, que es un programa que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente, donde FIAES, con fondos de compensación ambiental, está apoyando la producción de casi 1 millón de plantas, Ernesto, que estarán a la disposición de las diferentes universidades, ONGs, ADESCOS e instituciones para promover la reforestación y la restauración en nuestro país. Entonces creo que vamos avanzando, estamos del lado donde vemos el vaso medio lleno, en el sentido de que necesitamos apoyar, fortalecer, consolidar este trabajo para tener servicios ecosistémicos como agua, suelo y biodiversidad suficientes para la población salvadoreña. A ver, no sé si entrar en la idea de categorizar al país en este sentido, pero ¿somos un país deforestado o tenemos todavía, digamos, el ímpetu por establecer y mejorar ese, digamos, canon de... Bueno, el inventario de recursos forestales del país hablando de establece que nuestro país tiene aproximadamente el 35% de nuestra área forestada. Es decir, que necesitamos, sí, ampliarla y fortalecerla, pero tenemos importante patrimonio natural que debemos conservar y proteger. Creo que El Salvador es pionero en la conservación de biodiversidad en espacios pequeños a través de la conectividad y del establecimiento de corredores biológicos. Por eso es importante el que conozcamos este tipo de programas y nos enfoquemos justamente en qué puedo hacer para apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, sí se necesita fortalecer, apoyar estas actividades y por supuesto la protección de nuestros recursos forestales. ¿Qué tipo de intervención tienen ustedes también en otros, digamos, campos o áreas específicas donde se está llevando a cabo una depredación ambiental y es evidente que toda la fauna pues sale de esos ecosistemas, como lo hemos visto en el sector norte sur de aquí de la capital, especialmente en la zona de Nuevo Cucatlán, que hemos visto algunos animales ahí afuera debido a toda la deforestación que se está haciendo? Bueno, parte de esta fauna, digamos, es trasladada a algunos centros de refugio que coordina el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y nosotros justamente estamos fortaleciendo el trabajo integrado entre diversos actores. Por ejemplo, el tema de nuestro país tiene el 75% de nuestro territorio enfocado en agricultura y ganadería sostenible, Ernesto. Por tanto, necesitamos fortalecer estos patrones, necesitamos que nuestra agricultura, nuestra ganadería tenga un enfoque más de conservación de agua, suelo y biodiversidad, de no promover las quemas, justamente de trabajar con este enfoque de protección de la parte forestal que se está trabajando para la producción de alimentos. Entonces es importante que el 75% de nuestro territorio tiene este enfoque en agricultura, y por eso nosotros estamos promoviendo el trabajo en agricultura y ganadería sostenible. ¿Cómo ustedes están examinando el cambio climático? Bueno, cuando hablamos de cambio climático, muchos no le damos la importancia, quizás por las responsabilidades que tenemos en el diario vivir, pero que ignoramos que es una situación que tarde o temprano nos pasa, digamos, la factura, sobre todo cuando se trata de ver las condiciones atmosféricas que de repente nos sorprenden, las grandes tormentas, que tenemos desde luego altas temperaturas, que no llueve, ¿verdad? Y tenemos cultivos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de
consecuencias que a lo mejor cuando ya estamos en el problema es que sí las visualizamos. Quisiera que habláramos de esto cuando regresemos. Y el otro elemento que me gustaría conocer, usted es presidente de REDLAC. ¿Qué significa? ¿Cuál es la misión? Y que nos hable un poquito también al respecto. Voy a hacer la pausa, 7:47, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando con el licenciado Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES, que es el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, y presidente de REDLAC, que es la red latinoamericana de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe. Y vamos a hablar de ello. Quisiera antes hacer un abordaje desde la perspectiva de ustedes y de lo que muchos en el mundo siempre a nivel de organizaciones ambientalistas se mueve, y es la preocupación por el tema del cambio climático. Y un cambio climático que pareciera ser algo etéreo, algo que no existe, cuando sobre todo nos llenamos de responsabilidades, pero que a la larga, sin duda alguna, cuando vemos las grandes inundaciones, las grandes sequías, todos aquellos fenómenos naturales que envuelven a la sociedad, entonces si nos ponemos a pensar que esto es cambio climático, ¿no? ¿Qué pasa sobre digamos, la mente de cómo estudian ustedes ese comportamiento social ahí? Definitivamente que el cambio climático es la agenda más importante que tenemos en el ámbito social, económico, ambiental e incluso político. Eso creo que es importante decir, porque desde la cumbre de Río que se dio en 1992, donde se avisoraba el tema de cambio climático como una posibilidad, tenemos ahora estos efectos, Ernesto, justamente donde El Salvador, por estar situado en una de las zonas, digamos, que está teniendo estos impactos y ser un país vulnerable, tenemos este cambio en el patrón de lluvias, como tú bien mencionabas, y que justamente debemos de entrar en las actividades de adaptación. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo, junto con agricultores, el tema de cómo conservar agua en sus terrenos a través de sistemas agroforestales, por ejemplo, la construcción de reservorios, el establecimiento también de semillas, y esto de la mano con el CENTA, de semillas que sean un poco tolerantes a la sequía, a los vientos extremos, a la humedad, justamente para poder, y una de las preocupaciones más importantes es cómo vamos a producir nuestros alimentos en este entorno. Entonces, creo que eso es uno de los temas más importantes. También con el sector, por ejemplo, ganadero, estamos promoviendo diversos asocios silvopastoriles. ¿Qué significa esto? Que podamos tener en las zonas ganaderas árboles, bosquetes, árboles en linderos que permitan regular la temperatura para que el ganado esté menos estresado y pueda ser más productivo. Asimismo, sustituir pastos que se tenían, que son más propensos a tomar fuego, por pastos que toleran más y no se incendian, digamos, con la misma facilidad, y también estos pastos pueden durar verdes más avanzado la época seca. El tratamiento de los ensilajes, que realmente permite que podamos tener una producción ganadera más sostenible. Por eso es que uno de los temas importantes que estamos trabajando dentro del programa de cambio climático es apoyar a los pequeños productores a que realmente podamos producir estos alimentos y sacar adelante. El trabajo de FIAES tiene un triple impacto, porque tiene un impacto ambiental, tiene un impacto social, porque también generamos importantes jornales y recursos que podemos llamar empleo verde. Hemos generado a lo largo de estas 3 décadas más de 2 millones de jornales agrícolas que se han enfocado en temas de conservación, y por supuesto el impacto también que se ha tenido en las finanzas, es decir, cómo también a través de la sostenibilidad, yo lo mencionaba en el principio, como por ejemplo la gente que se dedica a la conservación, que hace una agricultura, una ganadería más sostenible, que se dedica a la forestería y a la conservación, puede de alguna manera también fortalecer sus ingresos y también mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos que verlo en esa triple condición, una condición económica, una condición social y una condición ambiental, para enfrentar de mejor manera la adaptación al cambio climático.
Ese creo que es uno de los enfoques principales de trabajo. Voy a aprovechar y correr en el tiempo. En el caso, ¿están ustedes, han estudiado el fenómeno que está pasando en Canadá y que está afectando mucho la ciudad de Nueva York y otras ciudades colindantes con este tema de la contaminación ambiental debido a las quemas? Bueno, nosotros dicen que eso ha sido histórico, ¿no? Sí, es histórico. No pasa tan seguido. No ha pasado tan seguido. De hecho, en la red de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe ha habido alguna información sobre las extensas áreas, digamos, que se han consumido en la zona de Quebec y que realmente esto ha generado por, digamos, la orientación de los vientos, la formación de este smog. Pero esto también ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Brasil, cuando hay grandes incendios en la zona de la Amazonía, donde se está, digamos, talando parte del bosque para convertirlo a soya y donde realmente ya se había tenido también estos incendios de gran escala que realmente afectan a las ciudades porque se mezclan con las partículas contaminantes de la ciudad y esto hace un smog denso que afecta, obviamente, hay afecciones respiratorias para los seres humanos. Entonces, justamente la excesiva temperatura, la sequía y también, vamos a decir, una mayor vulnerabilidad de las especies vegetales y forestales ante el cambio climático causan todos estos efectos. Si tú recordarás, Ernesto, hace unos 4 o 5 años tuvimos una plaga muy importante en los bosques de pino roble del norte de nuestro país, que este gorgojo barrenador pues afectó aproximadamente unas 300 hectáreas en nuestro país, producto de, digamos, el escaso manejo forestal que tiene este bosque y justamente lo seco, digamos, que estuvo en ese momento, 2016-2017, y obviamente las altas temperaturas que justamente ahí se tienen. Entonces, justamente la pérdida de la masa forestal, que es la que necesitamos, está teniendo esta amenaza fuerte de estos incendios en descontrol. Muchos de ellos originados por prácticas agrícolas inadecuadas y que son el mayor porcentaje de causa de este y efecto. El cambio climático. Obviamente. Regresamos al tema del cambio climático. Sí, lo que mencionábamos, el cambio climático que se caracteriza por altas temperaturas. Que provoca la germinación proliferación de estos animales. Claro, porque insectos, perdón. Con mayor temperatura, los ciclos biológicos de las especies, de todos, de los vectores y de los insectos, por ejemplo, porque esas son las imágenes de Nueva York, mire. Claro. Eso ha sido casi histórico. Claro, histórico. No había sucedido eso. No había sucedido y justamente es uno de los impactos que estamos teniendo a nivel global. Por eso yo mencionaba que el cambio climático realmente es es el tema o es la agenda más importante a nivel político, social, económico y ambiental que justamente tenemos que enfocar todo nuestro trabajo, nuestras políticas públicas, el quehacer de las organizaciones de la academia, justamente de las ONGs, del sector privado, para poder enfrentar de la mejor manera este reto que tenemos a nivel mundial. Bueno, voy a aprovechar estos minutos. Cuénteme qué es la Red LAD. Usted es presidente, tienen un congreso para octubre próximo. ¿Y cuáles son los objetivos y en qué consiste, no? Bueno, la Red LAC es la red de fondos latinoamericanos de América Latina y el Caribe, de la cual tengo el gusto de presidir. Es una red que aglutina 26 fondos ambientales de 19 países y que tiene un enfoque de compartir conocimientos sobre los temas de finanzas para la conservación. Como sabes, Ernesto, para financiar todos estos proyectos, estos programas, se necesita la articulación y se necesita la generación de ingresos para poder financiar estas actividades. Entonces, tenemos el objetivo de compartir estas experiencias, de fortalecer proyectos conjuntos entre la región a nivel centroamericano, a nivel de Sudamérica, a nivel del Caribe, a nivel de Mesoamérica, para integrarnos y justamente compartir estos retos que sobrepasan los límites de país, como son los retos del cambio climático. Por eso es que uno de los enfoques principales también de la red es gestionar recursos con gobiernos, con el sector privado, con cooperantes, para poderlos poner al servicio de la adaptación y los diferentes programas de conservación, restauración de los recursos naturales en la región.
Entonces, estamos funcionando desde 1999, estamos por un periodo de 4 años y justamente en octubre, como tú mencionabas, tendremos este cónclave, que es el cónclave más importante de finanzas de la conservación a nivel de Latinoamérica, que se desarrollará del 23 al 27 de octubre en Cusco, Perú. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser el resultado, temáticas y las experiencias que se recojan del mismo. El tiempo se me fue, quiero agradecerle al que nos haya acompañado y puesto también al tanto de lo que realmente significa el trabajo que se lleva a cabo en FIAES y sobre todo también bajo la visión del trabajo que desarrollan en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, y un saludo a la teleaudiencia. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Quiero invitarlos a que continúen con nosotros. Arriba mi gente viene, como siempre, cargado de mucha energía para que usted pase una muy, pero muy entretenida mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.